este servicio, una lectura bastante amplia. Hemos leído el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y hemos de tratar y hemos de hablar acerca de la alimentación de los 5,000. Yo recuerdo mucho que esta era una de las historias que no podía faltar en la escuela dominical. Alguna vez la escuchamos todos en la escuela dominical, fuese la maestra que fuese la hermana Vicky, fuese la hermana Elizabeth, fuese hoy la hermana Dulce, la hermana Adriana, la hermana Leticia. Seguramente Fer también la ha enseñado. Y en todo momento, como niños reconocimos el milagro del Señor. Qué difícil es como adulto entenderlo. Como niño nos quedamos con que 5 panes y 2 peces fueron suficientes para alimentar a 5,000. Como adultos, que se supone tenemos más sentido común y analizamos mejor las cosas, ¿cuánto nos cuesta? Si no fuésemos como niños, dice la Escritura, no entraremos al reino de los cielos. Porque este milagro es algo que toca nuestra mente y nos hace pensar. Porque muchos hemos visto a nuestra mesa 5 panes y 2 pescados. Y si comemos mucho no nos alcanza ni para 2 personas. Pero la palabra del Señor describe este milagro y dice que comieron hasta saciarse. Y entonces, como niños, siempre es más fácil creer. Hay algo de lo que yo soy muy consciente y es que si bien todos somos hijos de Dios al reconocerle como Salvador, yo creo que el Señor sí debe tener uno que otro favorito. Uno que otro como Abraham, al cual le dijo: serás padre de multitudes. Y fue suficiente. No le tocó verlo. A Abraham le tocó tener un hijo. Y un hijo no era suficiente para poblar la tierra según el pensamiento de cualquiera. Esta promesa vino también a Isaac y también a Jacob. Y Jacob luchó por tener esta bendición. Debe haber algún favorito. Alguno que pueda decir: tus ojos no lo vieron, pero me creíste. Hemos de ser quienes crean en estos milagros del Señor. 5 panes y 2 pescados, suficientes para alimentar a 5,000. Dudo mucho siquiera que nosotros podamos imaginar cuántas son 5,000 personas. Porque aunque seguramente hemos estado en lugares donde las hay, no dimensionamos el tamaño de la población que había. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?, le dijo el Señor a Felipe. Pero la Biblia recalca que esta pregunta fue hecha por el Señor Jesús. Dice sabiendo lo que habría de pasar. Los milagros y las preguntas que son expresadas en la Biblia, como siempre lo escuchamos de nuestro pastor, son preguntas que hacen pensar
a quien se les están haciendo. Es decir, no era una pregunta que al Señor le revelara la fe de Felipe. Era una pregunta que a Felipe le revelaría la fe que él tenía. Imagínese esto en su vida. Imagínese que usted tiene la ocasión más complicada que ha de vivir y que en algún momento alguien le pregunte: ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a resolver? Ahora imagínese que el Señor mismo ponga en su pensamiento esta incógnita. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a resolver? Es una pregunta que revelará no lo que el Señor necesita saber, sino lo que nosotros como sus hijos debemos comprender. Nuestra fe debe madurar y solo será a través de nuestro Dios. Dice la palabra: ya sabía lo que sucedería, y lo sabía porque es Dios, y lo sabía porque el Señor Jesús es omnisciente, y lo sabía porque el Señor Jesús es poderoso. De manera que llevamos 2 semanas introduciéndonos en el poder del Señor Jesús, en un poder en el que participa su creación, en un poder en el que nos tiene que mostrar que nuestra fe tiene que crecer. Yo de verdad pienso en este momento y veo a Andrés trayendo a este niño con sus 2 pescados y con sus 5 panes. Y en verdad yo digo: ¿cómo culparles? ¿Cómo decir es que no tenía fe? Es que, ¿cómo decirle a Felipe: ¿por qué no creíste? ¿Por qué no sabías que esto lo podía hacer el Señor? Si previamente leemos, dice que la multitud le seguía por las señales que había hecho. O sea, ya habían visto su poder manifestándose. Pero ¿cómo le dices a Felipe o cómo le dices a Andrés? ¿Hombres de poca fe? Creo que nosotros hemos tenido ocasiones menos complicadas que esa como para probar nuestra fe. Y seguramente en muchas ocasiones hemos fracasado. Pero esto no lo hace el Señor para que una persona se sienta frustrado por no poder creer en lo que Él ha hecho. Lo hace para que nos demos cuenta de que nuestra fe tiene que crecer. Ese es el objetivo. Que nosotros sepamos que nuestra fe tiene que ser pura y que nuestra fe nos tiene que llevar a entender que si Él pudo con 5 panes y 2 peces alimentar a 5,000, también nos ha de salvar a la vida eterna. Ha pasado el tiempo. El Señor ha indicado a los discípulos que le diga a la multitud que se recueste. 5,000 hombres recostados. Él ha levantado su voz y ha bendecido estos alimentos. Se han multiplicado. Les ha dado de comer. Ha saciado su hambre. Y una vez que esto ha sucedido, les dice: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y después dice: recogieron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron. En algún otro evangelio también habla de los peces. Ha sobrado 5 cestas.
Cuando nosotros sabemos perfectamente que 5 panes y 2 peces, pues en una cesta basta y sobra, ¿no? Son milagros que no pueden ser duda de que solamente Dios puede hacerlos. Oraba hace un momento y en mi oración decía: Señor, haz un milagro. Haz un milagro que no pueda quedar duda de que viene y proviene de ti. Y a veces leyendo este pasaje me di cuenta mucho de ello, y es que a veces nosotros oramos y nosotros creemos y le pedimos al Señor que haga una señal y un milagro para que los demás crean. Y cuando estaba leyendo este pasaje me encontré con algo que movió mi pensamiento. Porque una vez que el Señor ha venido, una vez que se ha encontrado de nuevo con estos hombres y mujeres que fueron alimentados milagrosamente, Él les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Esto quiere decir que esas señales no fueron suficientes para que estos hombres y mujeres creyeran en lo más importante, que era en la salvación a través de Él. Y entonces en mi pensamiento yo decía: muchas veces hemos orado, o yo he orado, por alguna persona que ha estado enferma, por alguna persona que ha estado en alguna necesidad, y siempre había orado diciéndole al Señor: Señor, haz un milagro que transforme su vida, pensando en que resuelva la situación que la tiene así. Pero esta palabra es muy clara: ustedes han venido porque les di de comer y os saciasteis. Quiere decir que el Señor les está diciendo: con muy poquito te saciasteis, porque eso fue suficiente para atraer tu atención. El que te diera de comer, hay un mayor milagro en esto. Para con el Señor Jesús el mayor milagro es la salvación. Y solamente el que es salvo puede saciar esa hambre. Podremos pedir al Señor milagros, podremos pedir al Señor que atienda a una necesidad en nuestras vidas, pero si eso es lo único que necesitamos de Él, estamos perdidos. Es el motivo incorrecto. Les invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 11. Voy a leer el versículo 20 y 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ustedes han leído en la Escritura sobre todo de Sodoma y Gomorra. En el momento en el que Lot sale de este lugar, porque ha de ser destruida. Y hay una descripción de lo que hay en esta ciudad, en estas ciudades. ¿Qué puede ser peor? ¿Qué puede ser peor como para que el Señor les diga: ay de ti? Pero ese ay de ti no es una exclamación que les regañe, es una exclamación de lamento.
Como cuando la madre llora por sus hijos que están enfermos, o que lloran por sus hijos porque están en una situación de pecado que lastima sus vidas. Ay de ti, les dice el Señor, pero porque sabe lo que viene. Así como le dijo a Felipe y le preguntó, y la Escritura dice, pero él sabía lo que ha de suceder. Él sabía que para estas ciudades iba a ser más complicada la eternidad. Y les dice más, les dice, si en estas otras ciudades, si en Sodoma y en Gomorra hubieran existido los milagros que hoy han existido, hace mucho que se hubiesen convertido. Esto nos pone a nosotros en un gran conflicto, porque nosotros hemos conocido la salvación del Señor. Ay de aquel que vuelva a sus pasos y que pierda esta salvación por negar al Señor. Es la única forma de perder la salvación y eso nos tiene que quedar claros. La salvación no se pierde. La salvación el ser humano la abandona. Eso es la apostasía. Negar al Señor y hacerlo de tal forma que la salvación que alguna vez se ha tenido sea negada. Esa es la única manera. Si alguien predica que por el pecado la salvación se ha de perder, está mal. ¿Por qué? Porque el pecado el Señor lo perdona. El que uno crea en él o no, ahí ya no puede hacer nada. Si tú crees, entonces crees que la salvación viene a tu vida porque has arrepentido, porque te has arrepentido y porque crees que a través del Señor Jesús proviene esa salvación. No te salvas porque tú hayas venido a la iglesia y entonces tus buenas obras de alguna manera se evalúen contra tus malas obras y sean superiores. Esto no va a suceder. Si Él les está diciendo ay de ti, es porque no han creído ni aún viendo las señales. Y si compara estas ciudades con aquellas otras que en verdad habían pecado, y les dice que para ellos el castigo será más tolerable, quiere decir que hay algo peor que pecar de esa manera, y es no creer en el Señor. Y se los está diciendo en esta palabra. Versículo 26 entonces del libro de San Juan capítulo 6. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y los saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y entonces todos estos hombres y mujeres le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí está la respuesta del Señor. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Que creáis. Esta es la diferencia, que creáis. El creer en el Señor es lo que nos va a llevar a buscar la santidad, no al revés. Si ustedes buscan la santidad sin haber creído en el Señor, jamás van a llegar ahí. ¿Cuáles son estas obras? Dicen estos hombres y mujeres, y el Señor les responde, que creáis. Si estas ciudades de las cuales el Señor se lamenta hubieran creído, aun con todas las señales que vieron, sería diferente. Pero les dice, ay de ustedes, porque han visto las señales y no han creído. Y entonces, como no han creído, su castigo será peor que para Sodoma y Gomorra. Para ellos será más tolerable, porque solamente se les juzga el pecado. Pero para ustedes se les juzga el pecado y se les juzga el no creer. Entonces la salvación viene por el creer. Eso es lo que nos hace salvos. Esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado.
Durante mucho tiempo, la iglesia, desde el principio más bien de la iglesia, hay una enseñanza y una tarea que queda pendiente para la iglesia, y es realizar la cena del Señor. Es tener la comunión, porque es un recordatorio de lo que es la salvación. Y en este pasaje que hemos leído, nos ha de dar luz de qué es la comunión. Dicen estos hombres todavía y le responden al Señor: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo es, como nosotros sabemos, el Señor Jesucristo. Cuando se expresa la comunión, hay dos momentos en él. En uno se recuerda el pan que por vosotros es partido, dice la comunión. Y dice, comamos de este pan y seamos agradecidos. Pero ¿cuál es ese pan? Estaba leyendo el comentario para preparar esta predicación y me encontraba con que en estos versículos, cuando se habla del pan, cuando se habla de la carne del Señor, describe esta palabra carne como la carne que iba o que se llevaba en sacrificio por el sumo sacerdote. La carne pura, la carne preparada para el sacrificio. Dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa carne preciosa que fue entregada en sacrificio. Esa carne que fue lastimada en la cruz del Calvario, ese es el pan de vida. Por eso dice, si alguno comiese de este pan, vivirá eternamente. Por eso la comunión nos lleva a recordar ese momento en el que el Señor es entregado, en el que el Señor muere, dando su propia vida, su propia carne, en sacrificio, para que todos nosotros podamos alcanzar salvación. Y en más de una ocasión les dice, sus padres, vuestros padres comieron del pan, del maná, del cielo, mas yo os daré este pan de vida. Y en este pasaje entonces tenemos que recordar que el Señor ha alimentado a estos hombres y mujeres, porque solamente habla de los 5,000 que son hombres. Pero hemos de saber que solamente contaban a los hombres cuando se hacía un conteo, digamos el conteo rápido, ¿no? No contaba a sus familias. Quiere decir que había más población allí. Pero cuando Él quiere hacer este comparativo, les está diciendo lo mismo que al principio. De cierto os digo que ustedes han venido porque les di pan y comieron y se saciaron. Y dice, y vuestros padres comieron del maná y murieron.
Es decir, ellos mismos saciaron su hambre y murieron. Si hay algo que nosotros le hemos de pedir al Señor, y que al ser cumplido lo único que mueva en nosotros sea el saciarnos por lo que le pedimos, debemos tener cuidado. Porque nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas celestiales. Dice, no busquen de este pan que alimenta la vida. Busquen el pan que sobrevive eternamente. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Tiene alguna petición delante del Señor? ¿Qué pasará si la cumple? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá si no la cumple? ¿Qué pasará? Nuestra fe no debe estar en esas situaciones que en nuestra vida son llevadas, porque esta vida es pasajera. Lo más importante es saciarnos del pan que da vida eterna. Lo más importante en la gente es que sepa reconocer que en el Señor Jesús hay salvación, no que puede hacer milagros, porque las señales ahí estuvieron, porque las señales han estado. ¿Alguna vez le ha pasado que ha orado usted por alguien que milagrosamente ha guardado Dios su vida o la vida de los suyos? Que milagrosamente usted ha visto el poder del Señor y que pasado el tiempo la vuelve a encontrar lejos de Él. Es por esto, porque ha saciado su fe en un evento que ha de ser intrascendente. El evento trascendente es cuando aquel hombre viene a los pies del Señor a comer de ese pan eterno, de ese pan que va a saciar todo en su vida. Ni nuestro trabajo, ni nuestras enfermedades, ni el cuidado de los nuestros, nada ha de saciar la fe eterna. Solamente el que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Porque Él dice, yo les daré pan, y ese pan que les daré es mi carne que por vosotros es partida. Les está diciendo, yo les estoy dando mi vida para que ustedes puedan hallar esa vida eterna. Pero ustedes regresaron y regresaron solamente porque comieron. Sus padres murieron porque solamente comieron, pero no creyeron en mí. Porque la Biblia describe en el Antiguo Testamento a las pocas personas que atravesaron la tierra prometida. Tuvo que morir toda una generación, toda esa generación que comió del pan del desierto murió. Solamente unos cuantos atravesaron esa tierra prometida, porque ellos se saciaron de lo que pudieron ver en su vida, pero no vieron más allá. No vieron como ese Abraham, que cuando el Señor le dijo, haré de ti una gran nación, no tuvo que verlo con sus propios ojos, porque creyó. ¿Cuáles son las obras? Dice que debemos hacer entonces. Y el Señor le respondió, las obras que tenéis que hacer es creer. Eso es lo único que debemos hacer, creer. Porque si creemos, eso es suficiente para que cada uno de nosotros pueda comer de ese pan que da vida eternamente. Estamos casi por terminar. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo,
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esta es la enseñanza. No pongamos nuestros ojos en la vida cotidiana. El que se puedan resolver o no ciertas cosas en nuestra vida, sea la que sea, no es lo importante. Cuando nosotros busquemos al Señor, cuando nosotros entendamos que lo importante es creer en el Señor, entonces seremos partícipes de esta comunión. La comunión que se nos ha sido enseñada y que se nos ha sido ordenada. Por eso es que tenemos la comunión, para que recordemos que el pan que da vida eterna es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y que su sangre, esa sangre que se simboliza a través del tomar el vino, es la sangre que nos ha purificado. Así que comamos de este pan y seamos agradecidos. Señor, te damos gracias. Con cuánto dolor, Señor, expresaste tu clamor por aquellos que vieron las señales y no creyeron en ti. Te suplicamos, Señor, que nosotros, que cada uno de nosotros podamos reconocer en nuestro Señor Jesucristo la salvación. Porque no es solamente un gran profeta, porque no solamente es y fue un gran maestro, es el pan de vida que ha sido dado a la humanidad para que sea partícipe del sacrificio, para que sea partícipe de esa ofrenda restauradora. Hemos de buscar, Señor, que nuestro corazón manifieste eternamente su agradecimiento, porque aquel Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo ha sido ofrecido a la humanidad para que todo aquel que coma de él tenga vida eterna. Nosotros, Señor, hoy no buscaremos señales milagrosas para creer en ti. Porque reconocemos y porque expresamos, Señor, con nuestra voz que tú eres nuestro Señor y Dios. Hemos comido de este pan, Señor, porque hoy creemos que este pan es el que nos ha dado vida eterna. Y lo digo así, Señor, nos ha dado. No digo nos dará, nos ha dado. Porque es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y con certeza, Señor, hoy podemos expresar que esa vida eterna es nuestra, porque tú nos las has dado. Ahora llévanos, Señor, a buscar que nuestra vida te honre y te agrade, en agradecimiento, Señor, a ti. De esto no depende nuestra salvación, pero, Señor, es la forma en la que nosotros hemos de buscar agradecerte. Que
tu carne haya sido entregada, que tu sangre haya sido derramada. Tú eres el pan de vida, y aquel que coma de ese pan vivirá eternamente. Comamos de este pan y seamos agradecidos.